Hola, buen día. ¿Me escuchan ahora? Sí. Hola, buen día, ¿me escuchan Ahora ahora? sí, ahora sí. Hola, buen día, ¿me escuchan Ahora sí, ahora? ahora sí. Hola, buen día, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, no escuchamos. Si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Si quieres cerrar. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana. Buenos días a todos. En nombre del Grupo de Coordinadores de la Red de Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe, les doy la más cordial bienvenida al evento sobre servicios para personas con discapacidad visual. Agradezco a la Universidad de Quilmes la coordinación de este evento, a su secretario académico, el doctor Daniel Badenes, y al maestro Guillermo Menegas, director de la biblioteca Laura Manso, por haber asumido la coordinación de este evento. En la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México agradezco el apoyo de Tomás Bocanegra para el diseño del cartel y a Claudia Escobar la difusión en redes sociales. A continuación, cedo la palabra al doctor Badenes, de quien doy un resumen de su currículum. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador especialista en estudios del libro y la edición. En la Universidad de Quilmes dirige el proyecto de investigación La edición en la era de redes. El proyecto de extensión El Sur también publica promoción y circulación de la edición independiente y autogestiva de libros y revistas, y la incubadora Prácticas Editoriales Asociativas. Es compilador y coautor de Editar sin Patrón y Estado de Feria Permanente. Fue coordinador de la Unidad de Publicaciones del Departamento de Ciencias Sociales. Actualmente integra el Comité Editorial de Editorial Universidad de Quilmes. Gracias, doctor. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Micaela, por la presentación. Extensa para lo extensa para lo breve que pretendía ser mi bienvenida, que en principio es saludar la existencia de este espacio en todos sus niveles. Lo primero que quiero celebrar es que se haya conformado y que empiece a tener una plena actividad como lo está teniendo la Red de Bibliotecas Académicas de América Latina y el Caribe, de la UDUAL. Para nosotros desde la Universidad Nacional de Quilmes es muy importante la participación en las distintas redes, pero particularmente en la UDUAL, y en ese sentido, desde el principio nos pareció muy valorable la iniciativa de, entre las múltiples áreas de trabajo que la Unión desarrolla, que estuviera proyectándose y ahora desarrollándose con plena vida una red de bibliotecas académicas de América Latina y el Caribe. Nos parece fundamental que las universidades trabajen en red y colaborativamente y construyendo estas agendas de preocupaciones en común, que en eso, la segunda cuestión me parece que es fundamental y es parte del trabajo que nos ocupa y nos preocupa cada día, trabajar cada vez más en la inclusión educativa de las personas con discapacidad en nuestras universidades. Las universidades en América Latina han sido siempre muy proactivas en su propia transformación constantemente, en replantearse las condiciones de acceso, en ampliar derechos, particularmente las universidades públicas y particularmente el sistema latinoamericano de universidades ha sido siempre muy crítico y muy proactivo de pensar nuevas formas de acceso y nuevas formas de inclusión, primeramente respecto de quizás condiciones socioeconómicas, luego condiciones, hay múltiples desigualdades socioeconómicas, de género, el capacitismo hoy, pensamos, que nos obligan a repensar nuestras universidades y los servicios de nuestras universidades. Y eso es un enorme esfuerzo que nos convoca cada día, que no es fácil, que nos implica
romper culturas, repensarnos a nosotros mismos como docentes, como personal de servicios de la universidad. Digo, romper culturas, romper inercias, obligarse a permanentes aprendizajes, digo, a veces cometiendo errores. Conversábamos hace unos días que una parte del propio programa de esta actividad no es accesible o no es accesible como debería y pedimos disculpas por eso. Y tiene que ver con el propio aprendizaje que hacemos cada día en la integración de las personas con discapacidad en nuestras universidades. En la Universidad de Quilmes, y la verdad que celebro este encuentro también a nivel local porque nosotros desde la Secretaría Académica tenemos, en la Secretaría Académica que me toca conducir, están las dos áreas que se entrecruzan en este encuentro, bueno, y están justamente quienes encabezan esas áreas. Por un lado, la coordinación de inclusión, la coordinación de inclusión educativa y accesibilidad, que está desarrollando, desplegando una agenda vinculada a la inclusión de personas con discapacidad, y esto remite a las personas con discapacidad visual, de lo que hablaremos hoy, pero también a muchas otras situaciones. Digo, estamos trabajando mucho, por ejemplo, con la incorporación de la lengua de señas en nuestras universidades. Y también, decía, depende de nuestra Secretaría Académica, la Biblioteca Laura Manso, que es un orgullo para nosotros y que hace tiempo hace un trabajo a veces silencioso que nos gusta hoy visibilizar más en relación a contar con materiales accesibles, construir una biblioteca que sea accesible. En ese entrecruzamiento está la agenda de trabajo de este encuentro, que, insisto, tiene que ver con repensarnos, tiene que ver con volver, digo, con permanentes aprendizajes, y en ese sentido, y volviendo a lo que decía al principio de nuestra apuesta por trabajar en red, creo que la mejor manera de aprender es coaprender, es aprender con otros y con otras, y en ese sentido poder cruzar experiencias hoy de 4 universidades del continente, mañana en la continuidad del trabajo que se nos plantea para estos días, nos parece sumamente significativo, muy auspicioso, y aquí estaré escuchándolos y escuchándolas con lapicera en mano para tomar ideas que luego plasmemos en la gestión de nuestras bibliotecas y de nuestras universidades. Muchas gracias, doctor Badenes. A continuación, Alejandra Belizán, coordinadora institucional de inclusión educativa y accesibilidad en la Universidad de Quilmes, se encargará de moderar la mesa de hoy. Adelante, Alejandra. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, también, como dice Daniel, celebramos este espacio de aprendizaje y también para que empecemos a funcionar y como estamos haciendo en colaboración, porque creo que así uno evoluciona, ¿no? Y puede transformar realmente la accesibilidad, y que realmente sea accesibilidad y inclusión para todos y todas. Así que bueno, comenzamos. Las preguntas o el espacio de preguntas vamos a dejar para el final de todas las charlas, ¿sí? De todos, cuando terminemos la mesa. Así que las y los que nos están siguiendo a través del canal de YouTube pueden enviarnos sus consultas y luego cuando terminemos la mesa daremos respuesta a cada una de ellas. Entonces comenzamos por la primera de las charlas, que es aportes a la accesibilidad académica en la universidad, producción de textos accesibles para personas con discapacidad visual, que va a estar a cargo de Karina Meana, que es del Departamento de Selección, Adquisición y Canje de la Biblioteca Laura Manso, Universidad Nacional de Quilmes. Brevemente, bueno, Karina Meana es bibliotecaria profesional y licenciada en Archivología. Actualmente ejerce su profesión en la Biblioteca Laura Manso de la Universidad Nacional de Quilmes desde el año 2000. Es jefa del Departamento de Selección, Adquisición y Canje desde el año 2005 y está a cargo del Servicio de Biblioteca Accesible desde el año 2012. Participa en jornadas, congresos, proyectos y actividades de capacitación en la producción de textos accesibles. Así que bienvenida, Karina, te damos la palabra. Karina, estás muteada.
Perdón, estaba hablando sola. Bueno, gracias por la invitación y la verdad es que nos complace enormemente poder compartir con nuestros hermanos de América Latina nuestras experiencias, ¿no? Desde adentro de nuestros lugares de trabajo. Así que voy a compartir pantalla con mi presentación. Creo que se puede ver bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nosotros pertenecemos a una biblioteca académica de la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, a través del trabajo que realizamos aquí en la biblioteca, estamos realizando un aporte a lo que es la accesibilidad académica en general. Y nos valemos de un marco conceptual, ¿no? Quisimos comenzar revisando algunos conceptos, como por ejemplo el de la discapacidad. Según la OMS, la discapacidad de una persona es el resultante de la interacción de esa persona con esas limitaciones que encuentra en el ambiente físico donde se mueve, en las situaciones sociales y en los recursos. Y según un informe mundial sobre la discapacidad, hay un 15% de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad. ¿Qué es accesibilidad académica? La accesibilidad académica, según el Libro Blanco sobre Universidad y Accesibilidad, se define como el conjunto de características de que debe disponer ese entorno, ese espacio físico, esos recursos, esos productos y los servicios que se ofrecen para que la persona pueda utilizar de la misma manera que todas las personas, una persona con discapacidad pueda utilizar todo esto en condiciones de confort, de seguridad y de igualdad. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad académica, necesitamos tener en cuenta el entorno, y nos referimos dentro de una universidad a lo que es el edificio, las aulas, todo el circuito académico que atraviesa, por el que bueno, una persona se conduce. Los materiales, bueno, hablamos de dos modalidades, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Quilmes, también ofrecemos la modalidad virtual de enseñanza, y necesitamos hablar de estas dos modalidades, modalidad presencial y modalidad virtual. Entonces necesitamos tener en cuenta desde estos tres ejes, el entorno, los productos y los servicios, en esas tres modalidades. Entonces, como decíamos, con respecto al entorno, necesitamos tener en cuenta la accesibilidad en las plataformas, también las plataformas de aprendizaje, en el aula virtual, en las redes sociales, en los sitios web. En cuanto a los productos, los materiales educativos, tanto los que preparan los docentes para dar sus clases, como bueno, toda la bibliografía que necesita el estudiante para cursar sus estudios. Los recursos digitales, como por ejemplo un video, una presentación en PowerPoint, en diapositivas, y los servicios que se brindan desde cualquier área de una universidad, y la participación del docente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros como biblioteca, recién en el año 2012, es que comenzamos a detectar esta necesidad en la universidad, a partir de que fuimos invitados a ser parte de una comisión de discapacidad que se creó acá en la universidad. Y al participar de esa comisión, y con el ingreso de algunos estudiantes con discapacidad visual, es que nos dimos cuenta que nosotros como biblioteca necesitábamos ocuparnos de poder hacer accesibles a esos estudiantes todo el material que ellos necesitaban para poder estudiar.
de acuerdo con nuestra misión, ¿no? La misión de nuestra biblioteca tiene que ver con facilitar el acceso, la difusión, los recursos de información y colaborar con los procesos de creación y transmisión del conocimiento. Y a partir de allí, unos años después, es que le damos nombre a nuestro servicio, porque bueno, comenzamos a crecer, y nos propusimos como nuestro objetivo principal en garantizar el acceso a esos recursos de información para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes con discapacidad visual. Luego después crecimos y comenzamos a ofrecer estos servicios a estudiantes de otras universidades. Y principalmente nos ocupamos de poder crear materiales educativos accesibles para aquellas personas con discapacidad que no pueden acceder a los textos impresos, ya sea porque son ciegos o tienen disminución visual, porque tienen una discapacidad de aprendizaje que afecta su lectura, o porque tienen una discapacidad física y no pueden sostener o pasar las páginas. ¿A qué le llamamos materiales accesibles? Bueno, es el alternativo al impreso. Son aquellos materiales que proporcionan información con un formato alternativo, como es el audio, el braille, la letra grande, gráficos táctiles y texto digital. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que son los textos digitales accesibles. No realizamos impresiones en braille, sí se realizan impresiones en letra grande, pero digamos, nuestro servicio en la biblioteca se dirige solamente a convertir textos impresos a digitales. Entonces nuestro servicio comenzó con la adaptación de los primeros textos de las personas con discapacidad que ingresaron en la universidad. Luego contribuimos con una base de datos unificada, unificada que pertenece al Sistema de Información Universitaria, que es a nivel nacional, donde participan también otras universidades, y donde se encuentran registros de textos que cada universidad ya tiene accesibles. Y luego comenzamos a intercambiar y a distribuir textos accesibles con otras universidades. Para esta tarea nos valemos de un marco legal internacional, porque nuestra primera pregunta como bibliotecarios fue, bueno, ¿qué hacemos con la propiedad intelectual, con los derechos de autor de esos textos? Entonces necesitamos de este marco legal internacional y nacional. Conocemos que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad tiene un artículo, el artículo 21, que habla de la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. Y ese artículo dice que hay que facilitar a las personas con discapacidad información dirigida de manera oportuna, sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Nos valemos además del Tratado de Marrakech, que se adoptó por la OMPI allá en Marruecos por el año 2013, para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Actualmente hay 89 países que ya lo implementaron, entre ellos la Argentina. Este tratado, la verdad es que lo estuvimos esperando mucho tiempo de poder implementarlo en nuestro país, porque bueno, aporta flexibilidades al derecho de autor, a través de limitaciones y excepciones que cada país tiene que adoptar en sus leyes de propiedad intelectual. Y bueno, esos son sus primeros objetivos. Además de que pretende eliminar las barreras que intervienen para poder para enviar y recibir versiones accesibles de libros y otras obras de un país a otro. A través de este tratado podemos contar
podemos realizar la reproducción, la distribución y la puesta a disposición de obras que ya han sido publicadas en formatos accesibles para personas con discapacidad. En Argentina, nosotros contamos con una ley nacional que tiene un artículo 36 en el que se ha incorporado la exhibición del pago de derechos de autor para la reproducción y distribución. Esto se realizó en el año 2007. En el 2008 aprobamos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos para Personas con Discapacidad. En el año 2014 aprobamos el Tratado de Marrakech y en el año 2020 implementamos el Tratado de Marrakech mediante la Ley 27.588. Entonces legalmente ya estamos totalmente cubiertos como para trabajar en esta tarea y poder brindar nuestros textos. Bueno, brevemente vamos a ver una partecita de un video, porque me gusta que los protagonistas sean ellos, ¿no? Las personas con discapacidad, y haciendo eco a las palabras que decía Daniel Badenes, nosotros empezamos aprendiendo de ellos y seguimos aprendiendo de ellos, y es imposible realizar esta tarea sin ellos. Bueno, contándoles que las personas con discapacidad visual actualmente se valen de tecnologías de apoyo, ¿no? Para poder llegar a la información a la que accedemos todos, que puede ser de una página web, de un teléfono, pero bueno, por sobre todo de todas las nuevas tecnologías informáticas que tenemos hasta el momento. Bueno, vamos a ver unos segunditos nada más. ¿No se escucha? Bueno, lo que quise mostrarles, no sé si se escuchó mucho, pero en realidad quise mostrarles cómo ellos utilizan nuevas tecnologías y software que son lectores de pantalla, que les permiten acceder a la información en una computadora y en sus celulares. Y a través de esos lectores de pantalla también pueden acceder a los textos que nosotros les preparamos, a los textos accesibles, para poder leer todo lo que necesitan para sus estudios. Entonces, nuestra tarea es poder convertir un texto impreso, un libro, un capítulo de un libro, un artículo, en un texto que sea accesible. Y para eso nosotros realizamos diferentes procesos. Son 3 procesos que vamos realizando en nuestro trabajo. Para que el texto pueda ser accesible, necesita ser digitalizado, convertido en editable y además adaptarse para que pueda ser comprendido en su totalidad. En la tarea de digitalizar, lo realizamos con la intervención de un escáner
aquí se muestran figuras de diferentes tipos de escáneres. Hoy en día tenemos aplicaciones en los celulares para poder escanear, también existen escáneres portátiles, o bueno, multifunción, en las impresoras multifunción también tenemos escáneres aéreos, y lo que realiza un escáner es una imagen del texto, produce una imagen del texto, y esa imagen no llega a ser editable. Para que estos textos que fueron convertidos en imagen puedan ser leídos por estos lectores de pantalla, necesitamos transformarlos en editable. Entonces, para eso nos valemos de lo que se llama un reconocedor óptico de caracteres, que son softwares que nos permiten identificar todos los caracteres que tiene esa imagen y los almacena en forma de datos. Y es a partir de allí que nosotros obtenemos un texto editable. Bueno, tenemos ya sea, digamos, en línea, gratuitos, pagos, software pagos, diferentes opciones para poder acceder a estos software OCR. Una vez que nosotros tenemos ese producto de texto editable, necesitamos realizarle correcciones porque, bueno, los OCRs tienen errores cuando realizan esa conversión, y entonces, bueno, pasamos a un proceso de corrección del texto. Que este es el proceso que más tiempo lleva en la tarea, sobre todo si el texto original no era un texto muy legible y tenía errores, o muchas veces, bueno, los textos están subrayados con algunas notaciones al costado, y eso produce mucho ruido en el OCR, y bueno, el tiempo de corrección a veces resulta arduo. Es un trabajo de edición que se realiza. Acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de un texto original que no está totalmente legible, que tiene luz en el texto, y eso hace que dé como resultado un texto que realmente hay que volver a reescribirlo todo porque tiene muy poco legible. Bueno, luego de ese proceso de corrección, todavía el texto no termina de ser accesible, entonces necesitamos adaptarlo. ¿Y qué adaptamos? Y si el texto tiene imágenes, tiene tablas, tiene gráficos, o cualquier otra información que no puede ser leída por el lector de pantalla, es necesario adaptarlo. Y vamos a ver algunas pautas de accesibilidad a tener en cuenta. Por ejemplo, en el diseño del texto necesitamos que el texto tenga un contraste entre el color del texto y el color de fondo. Esto es más que nada para las personas con disminución visual. Que el diseño sea en una sola columna, que tenga márgenes de 2 centímetros. El texto debe, digamos, el tipo de fuente tiene que ser lo más clara posible. Entonces, tratar de que no tengan estos pequeños rulos, las fuentes o adornos, porque eso, digamos, hace que las personas con disminución visual no puedan leerlas bien. Considerar un tamaño de fuente 12 o mayor, bueno, aplicar formato a los títulos y a los párrafos, finalizar los títulos con punto final, tomar en cuenta lo que son las llamadas y las notas al pie, sobre todo, digamos, bueno, los asteriscos no son leídos por los lectores de pantalla, entonces hay que agregarle la palabra, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la llamada, se reemplaza el asterisco por la palabra llamada. En cuanto a las notas al pie, bueno, tener en cuenta de que las notas muchas veces interfieren en una parte del párrafo, entonces lo que nosotros hacemos es quitarlas de en medio del párrafo, llevarlas al final, y siempre agregar descripción, una descripción que diga, bueno, nota 1, nota 2, cuando terminan las notas, agregar la leyenda fin de notas.
Todas estas pequeñas pautas hacen que el lector, que la persona que está escuchando lo que le dice el lector de pantalla pueda entender y comprender totalmente lo que se está presentando en el texto. Bueno, las viñetas se reemplaza el paréntesis, por ejemplo, por un guión del medio, se reemplazan las viñetas que son imágenes por números o por letras. En cuanto a las imágenes, se acompañan de una breve descripción, deben ser con alta resolución para los estudiantes con baja visión. También se adaptan las tablas. Bueno, nosotros las adaptamos. Karina, tenemos que ir redondeando porque estás excedida de tiempo, así que... Bueno, ya estoy terminando. Okay. Bueno, nosotros tenemos un documento para hacerles llegar, así que los que necesiten más información sobre esto no va a haber ningún problema. Bueno, también adaptamos las tablas, necesitamos guardarlos también en formatos de archivo que sean amigables, como TXT, como DOC. Y bueno, en cuanto a los materiales multimedia, por ejemplo, un video, acompañarlos con subtítulos. Todas estas son pautas que nosotros necesitamos tener en cuenta, pautas de accesibilidad, para que ellos puedan ingresar a la información de la misma manera que cualquier estudiante en la universidad. Bueno, solo decirles que nuestro servicio comenzó en el 2012, pasaron por nuestro servicio 30 estudiantes, adaptamos 133 materias, llegamos a adaptar 1.640 textos, que pueden encontrarlos en el catálogo de nuestra biblioteca. De ellos, bueno, 80 son libros, todos los demás son capítulos y artículos. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por la atención y disculpen si me pasé del horario. Gracias, Karina. Sí, tenía que avisar para cumplir con las pautas, lo que habíamos acordado. No me gusta cortar a nadie. No hay problema. Así que bueno, gracias, Cari, muy interesante y mucho trabajo involucrado, ¿no? En todo eso que se cuenta en 15 minutos, pero es muchos años de trabajo y de perfeccionarse y de un montón de cosas. Así que bueno, continuamos con la segunda charla del día de la jornada de hoy, que es inclusión. La inclusión como un modelo que propicia el cambio en el servicio bibliotecario. Generemos un impacto social, a cargo de Omar Martínez, de la Biblioteca Central Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Omar Martínez Morales es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y técnico en música de la Escuela de Artes, ambos títulos otorgados por la Universidad Autónoma de Puebla. Es coordinador del área de ciegos y débiles visuales de la Biblioteca Central de la UAP. En los últimos años ha desempeñado el trabajo de asesor de asistencia tecnológica para personas con discapacidad, lo que le ha llevado a ser invitado por diversas instituciones públicas y privadas como ponente en congresos, foros y encuentros enfocados a la inclusión en México, España y Colombia. Así que te damos la bienvenida. Gracias, estimada, muy amable. Bueno, pues primero que nada reciban un saludo de parte de nosotros de la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Dirección General de Bibliotecas de la misma universidad, y a nombre de mi jefe, maestro Alfredo Avendaño Arenaza, les damos la más cordial bienvenida a esta charla denominada la inclusión como un modelo que propicia el cambio en el modelo bibliotecario. Generemos un impacto, y efectivamente bueno, primero vamos a empezar un poco con el tema de la conceptualización. Ya. Y aquí nos van a perdonar de repente si repetimos algunos conceptos que nuestra compañera anterior me precedió, pero bueno, son importantes que, bueno, los vayamos pues, recapitulando, ¿no? Con el tema de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Pues toda la restricción o ausencia de algún sentido, de algún elemento que nos ayude a desarrollarnos con todas las capacidades conforme a lo que marca, bueno, pues normalmente un ser humano. Es decir, que tenga todas sus capacidades, ¿no? En este momento se pueden llegar a presentar, pues, algunas carencias, como por ejemplo el tipo de discapacidad. Pues tenemos la discapacidad visual,
que comprende la ausencia o falta de visión, ya sea, bueno, se cataloga como personas con baja visión o disminución visual, o personas con ceguera. También está la discapacidad auditiva, la cual, bueno, comprende con la ausencia o disminución del sentido del oído. La discapacidad motriz, que tiene que ver con cuestiones corpóreas, ya sea en la ausencia de algún miembro de nuestro cuerpo o la limitación para la movilidad del mismo. La discapacidad intelectual, bueno, abarca todo el tema, por ejemplo, por dar un ejemplo, síndrome de Down, síndrome del espectro autista y entre otras discapacidades. La discapacidad psicosocial tiene que ver con el tema de personas que padecen, por ejemplo, esquizofrenia, algún tipo de trastornos que definitivamente a veces son muy silenciosos y muy difíciles de detectar y a veces muy difíciles o muy complicados de saber cómo interactuar cuando hay una eventualidad ante un tipo de evento que tengan ese tipo de personas. Tercera. Bueno, y en torno ya a lo que es, después de la discapacidad, toda lo que es la conceptualización, también hay debemos de tener en cuenta dentro de nuestras actuaciones, campos de actuación, ya sea en bibliotecas, en la generación de productos o servicios, como bien hace un momento en la charla pasada, el tema de la accesibilidad. Esta es una parte fundamental porque necesitamos que el tema de la accesibilidad sea presente en nuestras instituciones y básicamente es la posibilidad de que una persona cualquiera pueda tener la posibilidad de emplear algún bien, algún producto o algún servicio de manera autónoma. Es decir, que no tenga que depender de una tercera persona para hacerlo. Y también está la usabilidad, lo cual está pues ligado a la simpleza, la facilidad o la comunidad, o la comodidad de usar algún producto, bien o servicio. La franqueabilidad nos hace alusión a la posibilidad de que este bien, producto o servicio pueda ser fácilmente alcanzable, ¿no? Por decir algo, a veces hay edificios en los cuales pues hay que entrar y supongamos que eres usuario de silla de ruedas y bueno, pues como si no hay una rampa, un elevador, o algún otro elemento el cual te permita usar el edificio, pues el edificio puede estar muy bonito y muy lindo, pero por ejemplo, si no hay cómo entrar, cómo acceder, o si no hay líneas fototáctiles, marcas con señalética, con braille o con contrastes para personas con baja visión, sería a veces muy complicado el hecho de acceder e interactuar en ese tipo de edificaciones, lo cual muchas veces, a veces incluso las bibliotecas deberían de contar con ello y algunas tenemos la fortuna de contar con ello. La accesibilidad web. La accesibilidad web tiene que ver con, pues, básicamente la posibilidad de que una persona pueda interactuar con un sistema, una plataforma, de manera autónoma, con herramientas, como bien lo decía mi compañera anterior, que, bueno, pues permita el etiquetado de imágenes, el contraste, el tamaño de fuente, todo este tipo de circunstancias nos va a permitir que una persona con discapacidad, sea cualquiera, pueda tener acceso a una plataforma web. Diseño universal. Esto básicamente es como la máxima premisa, ¿no? de toda la conjunción de los servicios. El diseño universal tiene que estar enfocado para todo tipo de personas. Es decir, que no importa si eres alto, gordo, flaco, ciego, sordo, o sea, no importa. Todos podríamos llegar a tener que llegar a usar un producto, bien o servicio con un universal, el cual el diseño universal pues tiene algunas bases, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar tenemos la igualdad, es decir, para que todo el mundo lo pueda usar sin importar su circunstancia de vida. La flexibilidad, que es básicamente amplio rango de preferencias en el uso de un bien, producto o servicio. Simpleza, volvemos un poco a la simpleza, que sea fácil usarlo, sin complejidades para manipularlo o para emplearlo. La información también debe ser comprensible para que, bueno, pues no tengas que tener incluso un conocimiento previo para usar este bien, producto o servicio, sino que la
misma información que se te brinde para el momento de usarlo, bueno, sea fácil de comprender. Tenemos también, pues, que exija un poco esfuerzo físico. Esto que quiere decir que, bueno, pues no necesitas pues tener grandes habilidades corpóreas para poder desarrollar, emplear un bien, producto o servicio, que en este caso, recordemos que todo lo vamos a estar como enfocando al tema de las bibliotecas. También dentro del diseño universal se comprende el hecho de minimizar los riesgos y errores para emplear los productos, bienes o servicios. Y también, bueno, los tamaños apropiados de los servicios para que una persona pueda desarrollarse y emplear el producto, bien o servicio. Y también hago alusión, si me permiten, a los ajustes razonables, que son básicamente modificaciones o adaptaciones para que una persona pueda emplear algún tipo de bien, producto o servicio, en este caso, pues un servicio bibliotecario, ya desde un libro, alguna información muy puntual, la cual debemos de adaptar, incluso con cuestiones del diseño universal. Actualmente, bueno, hay en boga pues un montón de opciones de bibliografías, las cuales ya están diseñadas desde un criterio de accesibilidad desde las casas editoriales, aunque desafortunadamente son muy pocas, pero precisamente cuando estos diseños, criterios con diseño universal en temas editoriales no están acordes a las necesidades de todo tipo de personas, es ahí cuando definitivamente llegan los ajustes razonables, los cuales, bueno, pues mi compañera anterior explicó, y bueno, también no me voy a detener demasiado en eso, porque ya lo explicaron, pero aquí debemos tener mucho cuidado con una situación, lo que es la integración versus inclusión. ¿Por qué? Porque a veces se confunde mucho la integración con la inclusión, pero, por ejemplo, uno de los conceptos es que la integración es el acto de unir o incorporar a una persona, en este caso, la cual, pues, no necesariamente si está integrada, está incluida. Y, por ejemplo, la inclusión es precisamente ya otro nivel, ya que la inclusión, pues, es la actitud, la tendencia, la política de integrar a todas las personas en una sociedad, o en este caso en una biblioteca. Ahora, quiero dar un pequeño ejemplo, muy burdo si ustedes quieren, pero bueno, el hecho de que nuestras leyes actuales te permitan a ti como persona con discapacidad estar en un aula, en una institución educativa, pues eso no quiere decir que se va a garantizar tu inclusión. ¿Por qué? Porque si bien la ley nos dice, bueno, esta persona que es una persona ciega puede o debe de estar dentro de una aula para que se forme profesionalmente, bueno, es muy diferente cuando los maestros están capacitados para poder enseñarte de una manera adecuada, que ahí es realmente el problema cuando no, a veces no muere el proceso o el modelo integrador, pero tampoco nace del 100% un modelo integrador, digo, inclusivo. Entonces, a veces estamos todavía como en un pie en un modelo integrador y en un pie o en un modelo inclusivo, lo cual, bueno, la tendencia tendría que ser a un modelo inclusivo, y en nuestras bibliotecas es prácticamente lo mismo. Puede ser una biblioteca en la cual tú puedes tener, pues, por ejemplo, rampas, elevadores con parlantes que te dicen en qué nivel estás, guías portátiles, señaléticas, pero de repente si falta alguna cuestión ahí para adaptar materiales, pues ahí dices, bueno, se rompe algo que se llama incluso las de accesibilidad o eslabones de accesibilidad. Y el eslabón de accesibilidad no es otra cosa más que un concepto que es muy interesante, perdón, pero que tiene que ver mucho con los procesos que son o deben de ser fundamentales para que nosotros podamos llevar a cabo una inclusión plena. Voy a dar un pequeño ejemplo. Supongamos que nuestra biblioteca tiene todo, absolutamente todo para poder ser una biblioteca inclusiva, que tenga rampas, que tenga guías portátiles, señaléticas, escáneres, impresoras braille. Bueno, pero ¿cómo llega el usuario? El usuario, por ejemplo, sale de casa. Bueno, vamos a centrarnos en un usuario ciego, que es el caso, ¿no? La persona ciega sale de su casa, posiblemente la banqueta o la acera de su barrio, de su colonia, esté pues
muy bien hecha, no tenga hoyos, bueno, es un supuesto, ¿no? Porque no siempre sucede. Pero posteriormente tiene que tomar un transporte público, pero no hay nadie que la auxilie. Ah, bueno, ahí ya se rompió la cadena o el eslabón de accesibilidad, porque si bien hay métodos de transporte en los cuales no tiene que tomar el apoyo de una tercera persona para emplearlo, bueno, pues ahí se rompe un poco el eslabón de accesibilidad. Pero supongamos, y pongamos en el plano de que sí hubo un transporte accesible. Bueno, cuando baja el transporte accesible, vamos a ver si hay semáforos sonoros, los cuales te brindan el conocimiento de saber si es la luz roja, verde o naranja, ¿no? O, bueno, ámbar o amarilla, como llamen en sus países. Y supongamos que no existe ese semáforo audible o sonoro. Bueno, ahí ya se rompió otro eslabón de accesibilidad, ¿sí me entienden? Entonces, es una cadena, las cuales en los procesos que nosotros debemos de llevar a cabo, tiene que existir. ¿Para qué? Para que se mejore cada vez la inclusión en las instalaciones bibliotecarias. Eso lo hablé, bueno, el ejemplo de la calle y de los transportes, bueno, aterricémoslo a un caso real en nuestras bibliotecas, ¿no? Posiblemente tengamos el proceso A, proceso B y proceso C para entregar un servicio, pero si un proceso A o un proceso B puede llegar a fallar, un proceso C puede llegar a tener una deficiencia. ¿A 6? Bueno, el marco legal internacional. En bueno, también tenemos la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad que México propuso ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas, el cual, bueno, pues fue bien recogido por la comunidad internacional. Y en el caso, bueno, pues del artículo 24 que habla, ¿la 7? Habla de educación, donde te dice que los Estados miembros deben garantizar el acceso a la información, a la educación superior, con todos los ajustes razonables dependiendo de las necesidades que el estudiante tenga. Bueno, recordemos que en el derecho internacional hay una máxima dentro de los compromisos internacionales que cada país, cada estado tiene cuando suscribe y ratifica un tratado o un instrumento internacional. ¿Y cuál es? Que estos estados están obligados a modificar sus legislaciones internas para que esto sea una realidad. En todo caso, la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad o el Tratado de Marrakech, como lo comentó mi compañera anterior, son dos de los principales instrumentos internacionales en materia de discapacidad para garantizar el acceso y una plena inclusión de personas con discapacidad, las cuales incluso, bueno, por ejemplo, el caso de México, tenemos la Ley de Inclusión General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Educación Superior, que marca que el servicio bibliotecario, salas de lectura, salas o redes de bibliotecas nacionales deben de tener criterios de accesibilidad para los usuarios. Efectivamente, también en México existe dentro de la Ley de Derecho de Autor esa homologación con el Tratado de Marrakech y otros instrumentos internacionales en las cuales exime de pues un delito flagrante para cuando tienes tú que digitalizar un texto, ¿no? Ya saben, la clásica de que aparecen los textos de prohibida la reproducción total o parcial del texto sin el permiso previo de los editores o de los autores de la obra, ¿no? Que esta vez el texto porque pues, todo el tiempo está ahí. El Tratado de Marrakech en este caso pues garantiza tanto el derecho de autor como el derecho del lector. La 8, ¿no? La OMPI nos comenta que menos del 10% de las publicaciones mundiales y en Latinoamérica menos del 1% de las publicaciones tienen criterios de accesibilidad. Eso es un dato muy, muy preocupante, por lo cual efectivamente el Tratado de Marrakech intenta paliar esos datos. ¿Por qué? Porque, bueno, son muy importantes porque nos dan unos indicadores demasiado complejos para que nuestra comunidad con discapacidad visual, en este caso, pues pueda tener acceso. Y no nada más la comunidad con discapacidad visual, sino incluso el Tratado de Marrakech menciona con otras dificultades. Es decir, ¿qué pasa si un usuario de nuestras bibliotecas no tiene brazos, o no los puede mover, o no puede tomar, manipular una página o un libro? A eso se refiere el Tratado de Marrakech cuando comenta sobre otras dificultades, por lo cual, bueno, podemos tener el acceso
a diferentes herramientas para convertir esos materiales. Muy bien. En este caso, vamos a ver unos ejemplos muy pequeños, muy básicos de materiales para básicamente adaptar los materiales. En este caso, producción Braille tenemos en nuestra biblioteca, aquí en la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, contamos con impresoras, por ejemplo, la Index Braille Everest DV5, la cual, bueno, pues tiene la posibilidad de ser una impresora de alta producción, que básicamente es muy, muy rápida, muy eficiente, incluso imprime imágenes táctiles, gráficas. Claro, siempre hay limitantes cuando es impresión táctil, pero bueno, pues puede dar una muy buena aportación para el conocimiento de las asignaturas que nuestros estudiantes pueden llevar. También tenemos, por ejemplo, la Perkins Mountbatten, que también es una impresora, es más sencilla, pero es muy, muy eficiente incluso para comunicarse para personas con sordo-ceguera, la cual, bueno, pues también es muy, muy eficaz cuando hace su trabajo, aunque es más sencilla. Por decir algo, una persona a mano puede llenar una hoja en braille, a lo mejor tardaremos 5 o 6 minutos para llenarla por ambos lados de la hoja, una hoja tamaño carta. La Mountbatten lo hace más o menos en 2 minutos y la Index Everest lo hace aproximadamente en 19 segundos para que más o menos se den una idea. Es muy, muy buena la impresora, la Index Everest. Pero para esto también debes de tener editores braille. Recordemos que, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una impresión de una carta, digo ustedes porque, bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero yo soy ciego. Y cuando digo de ustedes, me refiero a gente que ve. Para imprimir una carta o un documento en tinta, bueno, ¿qué tienes que tener? Pues Microsoft Word, ¿no? Si no, no puedes imprimirlo. Aquí básicamente es lo mismo, hay que tener editores braille. En el caso de nosotros tenemos Duxbury, el cual es un editor pues bastante bueno. Ahí puedes hacer muchas modificaciones a los textos, ediciones, correcciones, todo el tema de márgenes, todo el tema editorial se maneja con Duxbury y también con Biblos Braille, Word Processor. Pero lo que hace Duxbury, bueno, pues es bastante interesante, aunque aquí la única atenuante y el único problema son los costos tan elevados de los equipos. Por ejemplo, la Index Everest anda más o menos, ahorita en este momento, 2022, por los $8,000. Y los costos pues han aumentado porque antes de pandemia más o menos andaba como por los $6,500, $5,000, hace como 5 o 6 años. Entonces, ahorita ya hablar de $8,000, bueno, no es nada sencillo. La Perkins Mountbatten aproximadamente está en un costo de $4,000 o $4,500. El Duxbury Braille, bueno, el Duxbury, el editor Braille, aproximadamente está como en $1,000 la licencia. Y el único gratuito en este caso pues, es el Biblos Braille Word Processor, que es un software multifunción que imprime Braille y ahorita mismo voy a comentar qué más hace. Luego... Ahora te comento que estamos casi a tiempo, así que para que tengas nada más que estás a tiempo casi. Perfecto. Ahí te Muy faltan bien. unos minutitos. Ok. Listo, muy amable. También tenemos aquí la posibilidad de generar producción digital con software OCR y con equipos O. También tenemos la posibilidad de generar, bueno, con el Avify Reader, el SARA-C, que con lo que también contamos, para lo que es pues, generar texto digital. También tenemos lectores de pantalla. Ahí van a ver algunos lectores de pantalla para diferentes sistemas operativos, para Windows, para Mac o para Linux. También tenemos la posibilidad, en este caso de... la 12. Texto a voz. Aquí es muy importante porque, bueno, aquí hay que tener en cuenta que es un software que permite la traducción de texto a voz audible. Ahí pueden ver algunos productos, los cuales que están pues, en el mercado y algunos están pues, de manera libre. La siguiente.
El impacto social. ¿Cuál es el impacto social que debemos tener? Bueno, por lo menos en México, en el Censo de Población 2020, el 16% de la población tiene algún tipo de discapacidad que equivale a más de 20 millones de personas. Pero, según datos de la Organización de Estados Americanos, en Latinoamérica, perdón, hay más de 80, o bueno, más de 85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué me centro en estos datos? Porque es muy importante entender que nuestras bibliotecas tienen responsabilidad de atender a este número tan grande de personas, ¿no? Aquí, el siguiente, por favor. Y aquí en la siguiente diapositiva, bueno, pues van a poder ver algunos estrategias para la mejora continua de nuestras bibliotecas, que son las capacitaciones del sistema braille, lengua de señas, en este caso, pues de la lengua de señas locales, y la 15, por favor. Algunas adaptaciones que se pueden hacer en las bibliotecas, en espacios bibliotecarios, para que pues tengamos una mejor inclusión para nuestros usuarios, ¿no? Que son muy importantes desde los espacios principalmente físicos. 16. Y ya prácticamente conclusiones, pues la intención es que nuestras bibliotecas se conviertan en un referente a nivel local e internacional para que podamos derivar el acceso a la información de una manera adecuada. Eso es muy importante. Siempre concluyo con lo siguiente. Recordemos, todos tenemos comprado el boleto a la discapacidad. Es solo que algunos lo llevamos, lo cobramos y otros no. En mi caso sí lo cobré muy temprano, pero todos vamos a agarrar discapacidad, sea por edad, por alguna situación de la vida que nos presente, pero debemos estar preparados ante los grandes retos que la vida nos presenta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Omar. Interesantísimo los datos. Parece que es un número, ¿no? Para pensar y también para poder accionar y en realidad hacer acciones que puedan realmente esto que vos decís, que es inclusión y no integración solamente, ¿no? Interesantísimo la conceptualización también. Así que bueno, muchas gracias. Y perdón me tocó ser la custodia del tiempo hoy, así que perdón. Continuamos con la charla que sigue, que es Servicios con Sentido, atención a personas con discapacidad en bibliotecas académicas, a cargo de Guadalupe Vega y Valentino Ortiz, de la Biblioteca Daniel Cosio Villegas, el Colegio de México, Ciudad de México. Guadalupe Vega Díaz es doctora en Psicología, con especialidad en Educación por parte del programa de Maestría y Doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es maestra y licenciada en Bibliotecología por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo profesional se ha desarrollado principalmente en el Colegio de México, Biblioteca Daniel Cosio Villegas, en la que ha desempeñado como catalogadora, bibliógrafa y docente. Ha sido coordinadora de servicios, coordinadora académica de la maestría en bibliotecología y actualmente es la coordinadora de organización de la información. Es autora de varios artículos y capítulos de libros publicados con arbitraje, principalmente en los temas de alfabetización informativa, comportamiento informativo y metodologías para el estudio de los usuarios. Además es docente de asignaturas y tutora de la licenciatura en Bibliotecología de la UNAM y del programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, presidenta del AMBAC por el periodo 2020-2022. Por otra parte, Valentín Ortiz Reyes es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, si no lo pronuncio bien, maestro en bibliotecología por el Colegio de México y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado investigaciones acerca del comportamiento informativo de reporteros, teoría fundamentada y periodismo de datos. Ha impartido cursos sobre metodología de investigación, introducción al servicio de referencia, investigación documental y seminario de tesis. Actualmente forma parte del personal académico de la Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México, donde se desempeña como coordinador de gestión de colecciones. Bienvenido y bienvenidas, y les dejamos la palabra. Muchas gracias a la Red de Bibliotecas de América Latina por esta invitación. Y bueno, pues a partir de las dos presentaciones anteriores, voy a hacer algunos comentarios de cuestiones que me han llamado mucho la atención, siguiendo el mismo,
ordenamiento que le hemos dado a nuestra presentación. Bueno, nosotros la titulamos así. Inicialmente pensamos en que debería de haber como una analogía entre lo que era el sentido y darle sentido a lo que los usuarios de la información necesitan cuando acuden a una biblioteca y tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, la primera, por favor, Valentín. Igual que ustedes, la siguiente, vale. Nosotros hicimos una conceptualización de igual manera, muy basada en lo que es esta cuestión más social, más dirigida hacia considerar que el problema se va a encontrar en las instituciones, en los entornos que realmente no tienen alguna como disposición o actividad o servicios destinados para las diversidades funcionales, y que esto es lo que hace la exclusión. Entonces, esta es una definición muy bonita de UPIAS, que me parece que concentra todas estas ideas. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, justo lo que ahorita nos decía Omar, que ya como anticiparnos, la discapacidad o muchas de las discapacidades, dos de las más frecuentes, la de movilidad y la visual, se van desarrollando con el tiempo. Entonces, es verdad que la mayor cantidad de las personas que en estos momentos van a tener este tipo de discapacidad son adultos mayores. Entonces, esto es como un boleto, me gustó la analogía, un boleto comprado para lo que seguramente va a ocurrir y que nosotros estaremos dentro de estas poblaciones. La siguiente, por favor. Aquí decir, bueno, justamente que la discapacidad se ve desde el punto de vista del entorno, este entorno que es el que nos va a dar estas restricciones que están dentro del ambiente, y que estas restricciones están dadas por algo que ahora me ha dado por explorar junto con muchos otros colegas de la biblioteca, que es justamente la recuperación de la información. Y que, por último, tenemos pues a la persona, ¿no? Tenían unos subtítulos, pero no se desplegaron, entonces, bueno, espero que con la explicación. Hablando de restricciones, justamente lo que vemos es que el entorno es poco favorable, ¿no? Estamos llenos de muchas limitantes dentro de nuestras instituciones, y no solamente hablemos de las bibliotecas, sino de muchos otros lugares públicos en los cuales estas restricciones existen, ¿eh? No tocar cuando necesitamos guiarnos, ¿no? Las personas que tienen discapacidad visual, no utilizar el celular cuando quizás es la única manera que tenemos de poder escribir o de que ellos nos hagan entender. El sonido, el uso de mascotas, o más que mascotas son animales que nos permitan, perritos, que nos permitan un mejor tránsito al caminar, y que perros guía, ¿no? Que nos vayan conduciendo. Ese tipo de restricciones pues son las que tendríamos que estar evitando. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí hay una cuestión bien interesante. Esta es la clasificación internacional de funcionamiento, que justamente lo que nos dice es que esta clasificación lo que nos permite decir es hacia dónde esas restricciones tendrían que ser analizadas cuando una persona presenta algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, hay personas que ni siquiera podrían tener este autocuidado, como ya lo mencionó Omar, sino que se requeriría de que hubiera personas que les dieran asistencia para poderles ayudar de la manera precisa, adecuada y respetuosa con la que se debe de acercar uno, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay diferentes, diferentes ámbitos en los cuales este funcionamiento debe de ser revisado y fiscalizado, analizado. La siguiente, Valentín. Bueno, acá, por ejemplo, estas son las acciones de vigilancia que se derivan a través de la CIP, y que nos hacen, por ejemplo, que hay limitantes de tipo físico, de tipo informativo, seguramente ustedes las conocen, pero una de las limitantes más importantes, ya también mencionada anteriormente, es la jurídica. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a lo jurídico, ya sabemos que hay una convención, México es parte de la firma de esta convención. También el 27 de junio del 2013, firmó el Tratado de Marrakech. Entonces estamos dentro de los compromisos que se adquieren para poder llegar a la igualdad de condiciones en los entornos físicos, pero también en el transporte, la información, las comunicaciones, y como dicen ahí, los sistemas y las tecnologías de la información. Y bueno, eso también como ámbito de vigilancia lo tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aquí está un texto, la parte del texto vigente, como ven, tiene una reforma muy a principios de año del 29 de abril del 2022, donde pues agregaron ciertas cuestiones. Aquí ustedes pueden ver en el artículo 13 y el 17, donde pues, específicamente señalan a qué se deben de comprometer o cuál es la ley que determina y el artículo que define que esto es un derecho que se debe de cumplir. Lamentablemente, pues como sabemos, no siempre tenemos las condiciones, los recursos y ahorita les comento, creo que a veces tampoco tenemos a los usuarios debidamente identificados. Adelante, por favor, Valentín. La siguiente. Bueno, este es un capítulo muy interesante, es el capítulo 10 de esta misma ley, donde nos hace ya de manera muy concreta una mención hacia lo que es la libertad de expresión, la opinión y el acceso a la información. Yo creo que eso también nos permite decir qué es lo que se requiere. Por ejemplo, aquí se habla, promover la utilización de la lengua de señas. No es una opción, es una obligación. A lo mismo que el sistema Braille y otros modos, medios y formatos de comunicación, así como de acceso a los nuevos sistemas, por ejemplo, los catálogos de las bibliotecas, las bases de datos y las comunicaciones, incluido el Internet. Y no solo se trata de dar el acceso, sino de que este acceso sea pues para que las personas lo puedan aplicar de manera real y beneficiarse de esta información. La siguiente. Yo me preguntaba, y aquí es donde va mi reflexión, ¿por qué en algunas bibliotecas, sobre todo universitarias, no tenemos tantas personas con discapacidad, por ejemplo, visual, detectadas? Creo que, por un lado, nos hacen falta estudios que analicen de manera más puntual, pues, qué tipo de discapacidad, porque no solamente es la total invidencia, sino hay niveles, como nos va a platicar Valentín, sino que puede haber personas que tengamos disminución visual y que las pantallas, los colores, como ya nos mencionan, no sean las adecuadas. Pero lo otro, y es todavía más preocupante, es que revisando las estadísticas que tenemos sobre cuántas personas son las que llegan a educación superior que tienen una discapacidad total, por ejemplo, en el ámbito visual, es muy poca. Estamos hablando de que, por ejemplo, una persona, de acuerdo con las estadísticas del INEGI del 2010, porque ahora en las del 2021 estas estadísticas no aparecen, no se les preguntó, pero en la del 2010 sí nos indican que, por ejemplo, una persona con discapacidad visual tenía 4.7 años, ¿no?, de escolaridad, cuando, por ejemplo, el promedio para la población en México para esos mismos años era de 9.8 años de educación. Es decir, una persona puede llegar hasta la prepa o principios de universidad, pero las personas con discapacidad rara vez o de manera muy difícil llegan ahí. Entonces también busqué un poquito más acerca de quienes habían hecho estudios en educación superior sobre personas que habían llegado. Y hay un estudio muy interesante de Aquino, se los voy a compartir en la bibliografía, Aquino y otras dos personas que hablaban acerca de que hicieron un estudio y también recopilaron las dificultades que las personas tenían con disminución visual o totalmente invidentes para poder interaccionar en los espacios de educación superior. Y es desde el que la gente no nos damos cuenta que tienen esta discapacidad, y eso ya sería grave, hasta el hecho de que no cuentan con las herramientas de estudio. Entonces, ese tipo de estudios nos los debemos. Creo que no tenemos todavía, tenemos ahí una información que nos hace falta para poder concluir y decir por qué en las bibliotecas universitarias tendríamos tan pocos usuarios que tienen estas condiciones, ¿no? Aquí hay unas estadísticas generales, no las repito, estas son del Censo 2020, pero que nos dan la idea de que justamente las dos limitaciones más importantes es caminar y ver, y estas la mayoría se adquiere. Entonces, ojo, porque nuestra población va a hacer una transición de adulto mayor. La siguiente, por favor, y ya con esta voy a terminar, ¿vale? Efectivamente, te cedo la palabra, Valentín. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues también muchas gracias por la invitación a todas las y los organizadores. Es un tema muy sensible y creo que podría incluso adelantar la conclusión. Tenemos muchísimo trabajo, muchísimas asignaciones pendientes en torno a bibliotecas. Estamos hablando en este momento de un sector de nuestras comunidades, de usuarias y usuarios,
pero bueno, falta también pues otro tipo de discapacidades, incluso ahora con lo que se habla de la neurodiversidad, en fin, y esta aspiración de lo que es la biblioteca inclusiva, ¿no? Es decir, hay muchos puntos que debemos de atender, muchos puntos que no logramos alcanzar a ver, y por eso es muy importante desarrollar esta sensibilidad para atenderlos oportunamente. Y bueno, tengo la fortuna de presentar después de Karina, de Omar, de Guadalupe, un poco para complementar lo que ellos nos han comentado, ¿no? En cuanto a las tecnologías de adaptación o tecnologías de asistencia en biblioteca, que bueno, son soluciones que permiten a las personas con alguna discapacidad vivir de forma independiente, un poco lo que nos adelantaba también Omar, para que las personas puedan escuchar texto o puedan ampliar el texto, en fin. O para aquellas personas que incluso tengan algún problema de artritis o severa o muy compleja o muy leve o incluso parálisis cerebral, estas tecnologías de apoyo, de reconocimiento de voz, en fin, pueden servir mucho en el ámbito de las bibliotecas. Y bueno, un poco redondear lo que ya han comentado Omar, Karina, con estos esfuerzos de accesibilidad académica, lo apunté, el término, creo que eso es a lo que nos afrontamos, y cuidar este eslabón de accesibilidad que también nos ha comentado Omar. Bueno, pues hay tecnología que apoya a este tipo de necesidades, ¿no? Hemos visto incluso, estaba buscando si Zoom tiene esa alternativa, hay algunos programas como Teams que permiten generar subtítulos casi que en vivo, y eso es muy importante. El acceso por voz, que ya Windows está explorando ampliar a otras aplicaciones. Y algo que creo que es un logro importante también, el tener voces naturales de narrador, ¿no? Que también Windows ha integrado a sus programas, a su navegador Edge, que incluso puede uno cambiar el texto a otro idioma. En fin, eso puede funcionar muchísimo. Estos programas de TalkBack que tienen instalados Android, y toda la cadena de VoiceOver que tiene instalados la iOS o lo que tiene que ver con Apple. Y también estas líneas de braille, que son salidas de contenido en braille, y que bueno, todo lo que se puede traducir de visual a táctil, que eso creo que es muy importante, por lo que nos ha relatado también Omar. Bueno, sabemos que en biblioteca tenemos muchísimas limitaciones presupuestales, más después de este paréntesis de pandemia que no ha terminado, y enfrentamos muchísimas limitaciones, pero bueno, creo que lo que nos comenta mucho de la literatura especializada es que, bueno, hagamos lo posible con lo que tenemos, ¿no? Pero por principio desarrollar un plan que permita a la biblioteca comprar herramientas esenciales, como de primer arranque, que permiten asegurar que el personal y también asegurar que el personal que atienda tenga las herramientas suficientes para hacerlo de manera satisfactoria y generar experiencias buenas experiencias positivas para los usuarios que nos visitan, ¿no? Lo que ya nos ha comentado Omar, bueno, pues que hay software para ampliación de pantalla, software JAWS, que también que conocemos, el lector de texto OpenBook, esta impresora de texto, que es el Dexbury Braille, que es también muy importante. Entonces, bueno, no voy a abundar en esto que ya expuso mejor que yo Omar. Y bueno, lo que creo que pudiera abundar es en este tipo de tecnologías emergentes como el OrCam Eye, que es un lector de texto para personas con alguna discapacidad visual, que es un sensor óptico que captura imagen alrededor y comunica la información de forma audible, normalmente puede ser texto, sin conexión alguna a internet. Entonces creo que esto puede ser una de las tecnologías emergentes que incluso, bueno,
Sé que algunas bibliotecas ya lo están empleando, incluso lo ofrecen como servicio. Y bueno, en cuanto a qué podemos hacer como biblioteca o cuál sería ese ideal, pues bueno, hay varios ejemplos en relación con el tema de accesibilidad. Hay bibliotecas que tienen una página específica para usuarios con alguna discapacidad, pueden agendar alguna cita para ofrecer acceso a la información o al servicio que ellos requieran. Tienen guías de accesibilidad en una sola página. Obviamente, estas guías ya están, cumplen con los formatos, cumplen con los estándares para que sean suficientemente accesibles. Y también ofrecen aulas o salones de tecnología asistida, ¿no? Entonces, son servicios que tendríamos que aspirar a desarrollar. También servicios de formatos alternativos, servicios para crear o producir contenido, con lo que ya también nos adelantaba Omar, en distintos formatos. Y bueno, el aula, insisto, de tecnología asistida. Y bueno, algo que también podríamos abundar es en estas herramientas que existen ya para evaluar nuestras páginas web, evaluar nuestros catálogos, ver qué tan accesibles son. En fin, aquí estas son 3 herramientas, no voy a abundar en ellas. AW, Checker Web Accessibility Checker, SourceSite, que son páginas que nos permiten evaluar qué tantos ajustes tenemos que hacer a nuestra página web. Y bueno, algunas consideraciones ya para cerrar. El ofrecer tecnologías no siempre se interpreta en el uso de las mismas. Lo que sí tenemos que trabajar es desarrollar y actualizar periódicamente módulos y materiales de formación autodidacta para el personal de servicios en general de la biblioteca, para atender a personas con alguna discapacidad. La literatura lo que recomienda también es que para desarrollar esta sensibilidad es importante contratar a personal con este perfil, con alguna discapacidad, que bueno, qué mejor, que ellos son quienes mayor autoridad tendrían para ello. Equipar mejor al personal, esto es hacer políticas, procedimientos para hacer frente a los problemas que pueden seguir al atender a usuarios con alguna discapacidad. De lo que se trata, en principio, es mejorar la experiencia de los usuarios, de todos los segmentos que conforman nuestra comunidad, cuidar esto del eslabón de accesibilidad que abundó Omar, y bueno, cuidarla, que haya una ruta accesible a todas las áreas públicas, claramente marcada con señalización de tamaño y color apropiado. Y bueno, en el caso de la Ciudad de México, que estamos en un suelo susceptible a sismos, pues bueno, mejorar también las medidas de protección civil, los censos, por ejemplo, también la inclusión de alarmas visuales como una luz intermitente, eso puede apoyar muchísimo. Y bueno, desarrollar una página web de servicios de accesibilidad, como lo que vimos ahora con Bristol, permite a los usuarios ver los servicios que tienen para su perfil antes de visitar la biblioteca. Y bueno, muchísimas gracias. Espero no haber excedido de tiempo. Gracias. Valentín, no, justo, mira, cronometrado. Bueno, gracias, les agradecemos, muy interesante, voy a insistir, los números son muy, muy claros. Así que muchísimas gracias, y vamos a la última charla del día de hoy, de esta jornada. Es Bibliotecas Accesibles, avances en el desarrollo de la biblioteca parlante y virtual para personas con discapacidad visual, que está a cargo de María José Baima, junto a José Luis del Barco, Pablo Curot y Natalia Poloni, o Pauloni, ¿no? Después me corrigen la pronunciación. Creo que nos va a presentar María José Baima, que es coordinadora general de la Biblioteca Virtual para Personas con Discapacidad en la Universidad Nacional del Litoral, responsable de la Biblioteca Parlante de la Universidad Nacional del Litoral. Esta biblioteca es desarrollada por la Asociación Civil Mírame Bien, mediante un convenio con la Universidad del Litoral, destinada a alumnos de dicha universidad,
pero no obstante, cualquier persona con limitaciones sensoriales o físicas que no le permiten la lectura convencional puede solicitar su acceso. Así que te damos la bienvenida, María José. No sé si se escucha correctamente. Perfecto, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio para poder contar nuestra experiencia, que es el objetivo de esta presentación, mostrarles el desarrollo que hemos tenido a lo largo de estos 13 años en la Biblioteca Parlante. Bueno, justamente como vos comentabas recién, la realizamos en conjunto con una asociación civil de personas con discapacidad, justamente, discapacidad visual, que promueve la autonomía de las personas con discapacidad y también está posicionada en ese paradigma social de la discapacidad, que entiende a la discapacidad justamente como una responsabilidad social. Bueno, esta biblioteca es un pilar importante de la asociación, y también por otro lado estamos desde la Universidad Nacional del Litoral aportando todo el apoyo técnico, el asesoramiento a través de equipos con profesionales de la informática, de la bibliotecología, del diseño accesible, de la pedagogía. Ay, no compartí la pantalla, perdón. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, ahí se ve la pantalla. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Bueno. Bueno, ahí está la pantalla que les decía. Bueno, el objetivo justamente de la Biblioteca Parlante es crear una biblioteca, un repositorio que contenga toda la bibliografía obligatoria y también la complementaria de las carreras de la universidad que han tenido antecedentes de alumnos con discapacidad o que actualmente cuentan con alumnos con discapacidad. La bibliografía está disponible en formato de audio, MP3, y con ajustes razonables para personas con discapacidad. Si bien el objetivo está inspirado en las necesidades académicas de nuestros alumnos, de los alumnos de nuestra comunidad, cualquier persona con discapacidad puede solicitar una clave de acceso para acceder a nuestra colección. Bueno, la metodología. Hay varias etapas en el desarrollo de este proyecto. Como primera instancia se realizó un análisis de la viabilidad legal y las implicaciones que tenía poner en marcha este proyecto. Se concluyó que era factible la ejecución, en gran medida, bueno, gracias a todos estos tratados internacionales que ya, bueno, comentaron los expositores anteriores, y fundamentalmente, bueno, la excepción que está expresa en el artículo 36 bis de la ley 11.723, que es la de propiedad intelectual de la Nación Argentina, que exime el pago de derechos de autor y a los autores y editores para el caso de reproducciones de obras en formato accesible para personas con discapacidades sensoriales o perceptivas que impidan la lectura convencional. Justamente por esta razón es exclusiva para personas con discapacidad, por eso para acceder a la Biblioteca Parlante es necesario contar con usuario y contraseña para cumplir con esta normativa. Como segunda etapa se realizó un riguroso trabajo de planificación donde se plantearon los objetivos, las estrategias, las políticas de trabajo, se establecieron todas estas cuestiones. La tercera etapa abordó los aspectos concretos de la implantación de la Biblioteca Parlante. Se hizo la selección del software, se obtuvieron las licencias, bueno, software para tener de plataforma de la Biblioteca Parlante, para realizar el OCR, para realizar los distintos procesos que implica la Biblioteca Parlante. Por otro lado, también se establecieron las normas de calidad y los procedimientos para la adaptación del material bibliográfico y la edición de los audiolibros, y en esta etapa contamos con el valioso asesoramiento de la Editora Nacional Braille de la República Argentina, Editora Nacional Braille y Libro Parlante, justamente una institución con más de 100 años de experiencia. Fue importantísimo contar con ellos para justamente tener la palabra de los que más saben. Y por otro lado también se hizo la selección y la obtención del material bibliográfico considerando un relevamiento que se hizo previamente, un relevamiento del material que también habían producido accesible otras instituciones, sobre todo revisando el catálogo bibliográfico cooperativo que tiene el Consejo Interuniversitario Nacional, la BDU Accesible. Sobre todo ahí nos centramos para no superponer esfuerzos, estuvimos cotejando
y compartiendo material considerando esta base de datos. Bueno, como cuarta etapa, se definió un plan de acción que periódicamente está siendo evaluado, actualizado, revisado. Sobre los aspectos técnicos, bueno, la biblioteca parlante está disponible en un sitio web que cumple justamente con los estándares de accesibilidad universal, que no voy a ahondar mucho porque ya han hablado los expositores anteriores, tanto de la W3C como también considerando la guía de accesibilidad para sitios web del sector público de la Nación, que establece la Nación Argentina. Bueno, utiliza la plataforma de software de código abierto DSpace, que ha sido adaptada para que sea accesible y funcional para los lectores parlantes, los navegadores parlantes que utilizan las personas con discapacidad para justamente navegar la computadora. Y bueno, con estas adaptaciones lo que se logró fue conseguir que los enlaces puedan navegarse por bloques de contenido, se adaptaron los formularios, se consideraron las pautas de diseño universal para personas con disminución visual, para personas con dislexia, bueno, cuestiones que ya han comentado en exposiciones anteriores. En cuanto a la descripción bibliográfica de los recursos electrónicos que conforman nuestra colección, está codificada según el estándar de metadatos de ABINCOR, y también respeta las directrices del Sistema Nacional de Repositorios Digitales que tenemos en Argentina, que es una institución, una red interoperable de repositorios justamente digitales en ciencia y tecnología, que promueve el acceso abierto a la producción de ciencia y tecnología nacional, y también establece políticas, estándares y protocolos para los integrantes de este sistema. Comento para quienes no son de Argentina. Por otro lado, también la biblioteca parlante utiliza el protocolo de comunicación OIP-MH, que permite justamente que cualquier buscador realice la cosecha de sus metadatos. Bueno, en cuanto a la producción de audiolibros, bueno, este es un diagrama del flujo de trabajo del que más o menos ya estuvieron hablando expositores anteriores. En la primera etapa, bueno, se selecciona el material, que como criterio de selección, como dije anteriormente, se incorporan a nuestra colección los ejemplares completos de la bibliografía obligatoria y complementaria de las carreras que se dictan en la universidad, que han tenido antecedentes de personas con discapacidad o que actualmente cuentan, y también por otro lado las sugerencias que realizan los mismos usuarios en nuestro buzón de correo electrónico. La segunda etapa, bueno, es la digitalización, se escanea, depende del estado de preservación de los ejemplares, se opta, si es un libro antiguo, se opta por utilizar un escáner de cama en B, digamos, que es gentil con el trato de ejemplares antiguos, es un escáner manual, y si es un ejemplar relativamente nuevo, de encuadernación rústica, se desarma y se escanea con un escáner de alimentación automática, para justamente mejorar los tiempos también de producción. En cuanto al OCR, bueno, ya hemos hablado en exposiciones anteriores, han hablado en exposiciones anteriores, se procura solamente, rescato esto, se procura que la resolución de las imágenes sea óptima justamente para el reconocimiento de los caracteres pequeños y mejorar un poco la performance del software después. Después se realiza la posterior corrección humana de esos errores que puedan resultar del proceso de OCR, y bueno, luego se realiza el proceso de adaptación, que como bien describían anteriormente, se describen los contenidos visuales de la bibliografía, lo que sea necesario para la comprensión de los audios, mapas, esquemas, imágenes, tablas. Luego se realiza la traslación del texto a voz, la conversión del texto a voz, mediante un software que emplea la tecnología TTS, Text to Speech, y con voces naturales, como las que hablaba recién Valentín, amables con el oído. Por ahí antes se utilizaban esas voces un poco más latosas, bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener voces naturales porque el sintetizador concatena justamente fonemas de voces humanas naturales. Entonces el resultado es realmente muy, muy bueno. Y en séptimo lugar, la séptima fase del flujo de trabajo es la publicación, donde se generan dos versiones del audio en formato MP3.
una completa y otra en capítulos o volúmenes de no más de 15 minutos, justamente para favorecer la navegabilidad del audio para la persona que lo está escuchando. Bueno, este es brevemente el flujo de trabajo. Bueno, acá hay una captura un poco del sitio, está la presentación, como verán está bastante adaptado, el DSpace justamente para que sea buena la navegabilidad. Bueno, se puede realizar búsquedas por autor, título, materia, bueno, el resultado de la búsqueda, incluso brinda sugerencias. Bueno, acá hay una ficha de un ejemplar en papel, brindamos la ficha del ejemplar en papel donde se puede encontrar por si hay algún error y lo quieren consultar también. Y también está la descarga de los audios, porque no hay préstamo acá, por eso no sabía si biblioteca o repositorio, hay descarga. Bueno, aquí está se puede ver el listado completo de audiolibros. Bueno, ¿cómo se evaluó esto? Mediante entrevistas, ¿cómo se evaluó justamente el desempeño de la biblioteca parlante? Mediante entrevistas personales con los usuarios que destacaron la importancia de la biblioteca parlante como herramienta valiosa para su progreso académico y para su inclusión, porque muy bien lo destacó Mar, es cierto, es inclusión, ahí voy a enmendarlo después, más que integración es inclusión, que les permite justamente mejorar su performance académica, estando a ritmo con el resto de los estudiantes, pueden hacer una lectura sin tener que hacer todo este proceso cada vez, ya tienen disponible el audio y mejora justamente los tiempos para la adquisición de sus recursos académicos. Por otro lado, la calidad de los audios, los ajustes razonables, también el trabajo que se ha realizado minuciosamente en los ajustes razonables, la navegabilidad del sitio, que realmente está mejorada gracias a todas esas adaptaciones que se han hecho sobre el software DSpace. Y bueno, en materia de gestión y organización se generaron manuales que sistematizan los procesos de adaptación de los recursos accesibles para que también la biblioteca parlante pueda adquirir un poco de vuelo propio y seamos los que estemos, siempre esté funcionando y persista en el tiempo. Bueno, me faltó una diapositiva que era la anterior, sobre las estrategias y expectativas. Ahí está. Bueno, pretendemos de aquí en adelante y de aquí hace un tiempo atrás también, realizar acuerdos con universidades, instituciones, empresas que acompañen el desarrollo de la biblioteca parlante, porque como sabrán, estos proyectos son costosos, siempre es bueno contar con instituciones para cooperar, es muchísimo el trabajo que se realiza, entonces, bueno, cuanta más cooperación, me imagino que todos estarán en la misma situación, mejor van a ser los resultados. Bueno, por otro lado, generar vínculos cooperativos con instituciones de otros países también, aprovechando todas las oportunidades que brindan estos tratados, todo este marco legal del que ya se habló anteriormente. Y bueno, por otro lado, ofrecer servicios de información en concordancia con las nuevas demandas de los usuarios y los nuevos hábitos de aprendizaje. Si bien la biblioteca parlante es de mucha utilidad, sabemos que hoy hay otras tecnologías que también permiten un poco esta cuestión, sin el valor agregado que le estamos aportando nosotros con la incorporación de los ajustes razonables y todas estas cuestiones, pero bueno, todo colabora, es una herramienta más. Bueno, justamente el objetivo de este trabajo era comunicar las metodologías, los recursos que utilizamos para el desarrollo de la biblioteca parlante, no solo a modo de guía para quienes quieran iniciar proyectos de este estilo, sino también como incentivo, porque la verdad que si bien es un trabajo arduo, es de mucha satisfacción, es una responsabilidad social que tenemos las bibliotecas, los bibliotecarios, así que bueno, ojalá haya más instituciones que se animen a ofrecer el acceso a la información también a personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, súper interesante, mucho trabajo hay en estos mis 15 minutos de tu exposición, es excelente. Cada una de las presentaciones, la verdad que nos deja reflexionando acerca, ¿no?, de nuestro quehacer y cómo esto, ¿no?, cómo llevar la inclusión verdadera. Y pasamos a las preguntas. Hay unas preguntas, así que voy a transmitirlas, así pueden
contestarlas. Bueno, hay una pregunta para de Luciana para Karina Meana. Luciana pregunta, ¿se pueden anticipar la demanda de los textos para hacerlos accesibles? Hola. Nosotros siempre trabajamos a demanda de los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos eligen las materias que se van a inscribir en la universidad una semana antes o 10 días antes de las inscripciones. Entonces, nosotros, aparte porque, bueno, son muchos los textos que tenemos que realizar, no sabemos con anticipación qué bibliografía va a necesitar cada estudiante. Conocemos de esa necesidad una semana antes o 10 días antes de las inscripciones a las materias. Entonces nosotros trabajamos acompañando al estudiante y bueno, sí podemos, les aseguramos tener los textos en tiempo y en forma como los otros estudiantes. Y bueno, para eso trabajamos en conjunto con un área que hay aquí en la universidad, que es el área de accesibilidad, se llama ahora. Trabajamos en conjunto con ese área. Pero nosotros no anticipamos la demanda, sino que trabajamos a demanda del estudiante. Excelente, sí. Bueno, pero tiene que ver con nuestro proceso de inscripción en la universidad, ¿no? Cómo es el proceso de inscripción, y eso es lo que dicta un poco, ¿no? A demanda, que sea demanda. Sí. Tengo otra pregunta que no... Sí, Karina. No, de todas maneras, nosotros realizamos textos accesibles de otras materias y vamos completando, pero le damos prioridad a las demandas que vamos recibiendo de los estudiantes. Bien, otra pregunta, pero no está dirigida a nadie, así que pueden participar. ¿Cómo es el circuito de trabajo para la adaptación de textos? Bueno, como No estoy está yo, dirigida a empiezo nadie. yo. Dale. Bueno, como les comentaba, nosotros trabajamos en articulación con el área de discapacidad de la universidad. Entonces, cuando el estudiante decide a qué materia inscribirse, desde ese área de discapacidad se comunican con el docente y le hacen saber, le dan a conocer que va a tener un estudiante con discapacidad, y se le solicita al docente qué bibliografía va a utilizar en su materia, en la cursada en ese momento. Entonces el docente es el que nos envía toda la información de la bibliografía que va a utilizar, nos envía un cronograma además para que nosotros podamos ir siguiendo en el momento en el que ese estudiante va a necesitar los textos, y con ese cronograma nosotros adaptamos los textos. Una vez que tenemos los textos adaptados, se los enviamos a los estudiantes por mail, por correo electrónico. Y nosotros tenemos comunicación directa con el estudiante, y bueno, ahí vamos también detectando si tiene alguna otra necesidad, y bueno, ese sería nuestro circuito de trabajo. ¿Alguno de los participantes quiere agregar alguna otra forma? Pues fue abierta la pregunta, no estaba dirigida a nadie, así que si no hay otro comentario... Bueno, justamente nosotros trabajamos justamente previendo todas estas cuestiones. La idea es ambiciosísima, hacer una biblioteca que sea mímesis, copia de lo que son las bibliotecas en tinta. Nos va a llevar un montón de tiempo, pero estamos empezando justamente por los materiales más necesarios. La idea es que justamente cuando el estudiante lo necesite, esté disponible automáticamente en línea. Así que bueno, nuestro flujo de trabajo es así, nosotros vamos previendo un poco los materiales que se utilizan en cada carrera, en cada materia, hacemos ese relevamiento todos los principios de año, y vamos incorporando de esa manera el material a la biblioteca para que cuando lo precise ya esté disponible. Así que bueno, siempre va a faltar algo, pero siempre va a haber algo también.
Excelente. Y tengo una pregunta para vos, ya que está María José. Una pregunta para vos es, ¿qué software utilizan para convertir los textos en audio? El software que utilizamos para convertir los textos en audio es TextAllow. Es un software pago, pero hay opciones muy buenas también de código abierto, de acceso abierto. Usamos las voces naturales de Loquendo, Nuance creo que se llama ahora, que también son pagas. Pero bueno, hay hoy software muy bueno también, abierto, que quien tenga otras consultas técnicas también podemos después charlar en privado, ahí dejé mi correo por ahí. Podemos atender esas consultas también, hay un software muy bueno que no sea de pago también. Bien, una consulta para Omar. La consulta es si la biblioteca de la UAP dispone de dispositivos móviles adaptados para los estudiantes. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Hola. Sí, efectivamente también tenemos móvil, iPads. Nosotros tenemos más de 80 iPads, las cuales, bueno, pues son dispositivos móviles que tienen un sistema operativo iOS, bueno, iPadOS. Y en este sistema operativo, pues comprende la utilización de un lector de pantalla que se llama VoiceOver, el cual, bueno, pues puedes navegar prácticamente con todo el sistema operativo de las iPads. Pero lo interesante del sistema de iPads es que tenemos, igual, hay aplicaciones de bases de datos, por ejemplo, de EBSCO, de algunas otras que nos permiten acceder por medio de las suscripciones que tenemos por medio de la Dirección General de Bibliotecas. Y, bueno, independientemente de las bases de datos, pues puedes interactuar con los navegadores para hacer desde rastro de información, búsqueda de información, descarga de información o edición de información con los dispositivos que tenemos. E incluso, bueno, pues la posibilidad es muy amplia porque básicamente, pues, el usuario, en nuestro caso, pues puede tener el dispositivo en cualquier área de nuestra biblioteca. De hecho, nuestra filosofía de vida dentro del área bueno, más bien en la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es que todos los espacios sean para todos. O sea, el área de ciegos y débiles visuales de nuestra biblioteca yo siempre le digo, es como un rinconcito para pues, tener ahí como acceso a determinados materiales, pero en general la biblioteca es accesible en todas partes, ¿no? O sea, también aparte de los dispositivos electrónicos, prácticamente todas las computadoras Mac que tenemos también tienen VoiceOver. Tenemos más de 120 computadoras Mac y prácticamente todas las computadoras hablan en nuestra biblioteca. O sea, es decir, vamos a romper la brecha social entre de que, bueno, pues tú vete a tu área de ciegos y débiles visuales, o tu Macafiero, y nosotros acá. No, no, no. Realmente lo que importa es que el usuario pueda tener convivencia incluso con sus compañeros, ¿no? O sea, que si van a un área de cómputo en lo cual van a hacer un trabajo en equipo, por ejemplo, o cada quien va a tener un iPad para realizar una actividad, bueno, pues que todos puedan estar en cualquier espacio de nuestra biblioteca para ese fin, ¿no? Que es el rompimiento de las brechas sociales. Buenísimo, muchas gracias, Omar. Bueno, ya no hay más preguntas, así que queda primero felicitarlos por el trabajo que realiza cada uno en sus instituciones. Segundo, invitarlos a la jornada que continúan mañana, 29. Así que si alguno quiere decir algunas palabras finales, estaríamos cerrando las jornadas de hoy. Entonces, bueno, nos despedimos hasta mañana. Mañana continuaremos con las charlas. Sí, Micaela, ¿estás hablando? Gracias, Alejandra. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana y muchísimas gracias. Hasta luego. Mañana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias, cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias.